Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar, pero con una noticia muy lamentable, porque el papá de un locutor de radio apareció muerto dentro de su casa en un aparente asalto. Así es, tenemos toda la información con nuestra compañera Natalia García. Adelante, Natalia, con los detalles de este lamentable suceso. Hola, ¿qué tal, Yenani y Douglas y a todos los amigos televidentes? Así es, nos encontramos en Santa Teresita de Acerrí, donde a eso de la 1:40 de la tarde aproximadamente se dio el reporte de que había una persona fallecida dentro de su vivienda en este punto. Cuando llega la Cruz Roja e ingresa a la casa, se da cuenta que la puerta y el portón de ingreso a la vivienda están forzados y que el cuerpo, aparte de eso, tenía al menos 2 días de fallecido en su interior. Cuando empiezan a revisarlo un poco, se dan cuenta que tiene múltiples golpes en su cabeza. Es por eso que de inmediato dan el anuncio a las autoridades judiciales y así es como llega el organismo de investigación judicial confirmando que es un adulto mayor de 89 años, don José Francisco Salas Navarro, quien es la persona fallecida dentro de esta vivienda. Se desconocen obviamente las causas en cómo falleció y por qué 2 días duró este hombre muerto dentro de su vivienda sin que nadie se diera cuenta. Muy temprano, equipos de Noticias Repretel estuvimos en la zona y esto fue lo que nos contaron los familiares. Escuchemos. Esta escena es el resultado de la inseguridad ciudadana que golpea al país. Dentro de esta vivienda habitaba un hombre de 89 años. Su cuerpo fue localizado este viernes por la tarde. Inicialmente se manejó como un caso médico, pero cuando las autoridades llegaron notaron que algo estaba mal. La puerta principal estaba forzada al igual que una ventana. Además, el cuerpo presentaba varios golpes. El ataque se debió a un asalto. Me llaman y me dicen que vaya a ver qué es lo que pasa a la casa, que yo tengo las llaves de acá, de la casa, entonces una vez que yo vine, ¿verdad? Una vez que yo vine, entré, ¿verdad? Yo sentí algo feo, ¿verdad? Porque vi la casa con algunas cosas revueltas, ¿verdad? Vi una puerta forzada, ¿verdad? Y me fui al cuarto y vi a mi papá ahí en la cama. La víctima fue identificada como José Francisco Salas Navarro, padre del reconocido locutor radial Jorge Salas. El propio Jorge Salas comentó en sus redes sociales la muerte de su padre. Verdaderamente, no creo que haya alguien tenido motivos para hacerle daño, ¿verdad? Y me duele mucho, ¿verdad? Porque mi papá estaba totalmente sano, ¿verdad? Y estaba próximo a cumplir sus 90 años. Con su caso, son 2 los civiles que mueren a manos de los delincuentes en asaltos a viviendas. El otro caso ocurrió en Sarchí la noche del jueves. Bueno, y esta es la principal versión que manejan ahora los agentes del organismo de investigación judicial. El cuerpo de don José Francisco todavía se encuentra en el interior de la vivienda. Ya hay una unidad de transporte forense esperando que los personeros de los OIJ que se encuentran en la zona puedan sacar su cuerpo y así trasladado hasta Medicatura Forense. Este señor era bastante conocido en el lugar. De hecho, los mismos vecinos les había extrañado muchísimo que no lo habían vuelto a ver en horas de la mañana. Tan solo a unos pasos de su casa hay un supermercado que él visitaba muchísimo y obviamente los personeros, las personas que trabajan ahí sentían esa curiosidad de no verlo. Es después de que llega un olor muy fuerte en la casa de lado que hacen el reporte de que algo raro estaba ocurriendo. Un dato importante es que esta vivienda en la cual vivía aparentemente el señor solo, hay unas latas de zinc que también dan ingreso a lo que podría ser el patio de la vivienda. Una de ellas está completamente abierta y esa también ha sido investigada por los agentes del OIJ, quienes ya están vestidos con sus trajes blancos y haciendo todas las pruebas necesarias para poderlas incluir en esta muerte que ahora se investiga como un homicidio. Entonces la principal causa podría ser el robo. Tendríamos que esperar que los agentes del OIJ, luego de que hagan el levantamiento y el informe preliminar, nos puedan confirmar si esta versión continuaría. Lo que sí es un hecho es que este hombre de 89 años y, como decía su hijo, próximos a los 90 años, bastante bien de salud, bastante conocido y lleno de vida, haya pasado
durante 2 días completamente solo en esa vivienda sin vida. Todavía no nos explicamos cómo es así que los familiares no habían venido a visitarlo o los mismos vecinos habían venido a consultar a su vivienda. Todas esas preguntas cuestionantes serán aclaradas por los agentes del organismo de investigación judicial. En la zona les puedo comentar que por el momento el cuerpo todavía no lo han retirado, se encuentran haciendo inspecciones en el interior de la casa, pero por supuesto ha llamado muchísimo la atención de los vecinos que se encuentran alrededor de esta vivienda, que a su lado izquierdo lo que tiene es un lote baldío y al lado derecho sería la vivienda de las personas que informaron su muerte aquí en la zona de Acerrí. Ya lo decía nuestro compañero Hernán Barrantes sobre el aumento en la violencia en esta zona de San José, que tiene bastantes preocupadas a las personas. Recordemos los asaltos que han ocurrido en las paradas en los últimos días y este podría ser un caso más de asalto. Las cosas revueltas dentro de la vivienda es lo que propicia a las autoridades judiciales a pensar que se trató de un robo. Todavía no se esclarece si hace falta algo dentro de la casa. Sus hijos serían los encargados de poder determinar si falta algún tipo de electrodoméstico o más. Y el organismo obviamente sería el que nos pueda confirmar esta versión. Por el momento esa es toda la información que tengo desde Santa Teresita de Acerrí. Es un reporte de Natalia García, Noticias Repretel. Bien, gracias Natalia, estaremos muy pendientes de qué dicen las autoridades en relación con este caso. Gracias Natalia. En otras informaciones, evitar un robo le costó la vida a José Herminio Vega, el vecino de calle Bambú de Sarchí. Intentó proteger la casa de su sobrina con tan mala suerte que uno de los delincuentes tenía un arma con la que lo mató. A eso de las 8:30 de la noche de este jueves, varios sujetos intentaban robar una casa en el barrio conocido como calle Bambú en Sarchí. Don Herminio fue alertado porque la vivienda era de su sobrina, por lo que no lo pensó 2 veces antes de protegerlo de su familia. Al llegar al sitio se topó con los antisociales saliendo por una ventana. Ese viernes los vecinos de calle Bambú en Sarchí amanecieron consternados por una noticia bastante lamentable: la muerte de don José Herminio, una persona colaboradora y bastante valiente acá de este sector. En este punto fue donde él se enfrentó con los antisociales que intentaban robar esta vivienda, con tan mala suerte que uno estaba armado y le propinó 2 impactos de bala que le causaron la muerte. Él logró herir a uno, pero el otro tenía un arma de fuego con la que lo hirió. Hoy su familia llora la muerte de un hombre valiente y servicial. Cuando yo llegué ya supuestamente estaba fallecido, yo escuché 5 balazos. Yo iba con un cuchillo y un garrote que le iba a dar al delincuente ese, porque yo lo vi muy bien, era un muchacho delgado, alto, blanquillo, como de unos 26 años, 25 años. Muchachos jóvenes, ¿verdad? Que anden en esto. Muchachos jóvenes que anden en eso, sí. Y mi esposo, a pesar que era un adulto mayor, era un hombre muy trabajador. En la zona era conocido como una persona que acostumbraba a velar por la seguridad del vecindario. Muy lamentable, porque él estuvo en mi casa, más luego yo lo vine a dejar aquí y ya al poco ratico se oyó la nueva noticia que lo que había estado, lo que pasó, y él fue un gran hombre, fue muy valiente porque se le enfrentó a esos dos y lo cortó. Él era muy servicial, no sí, muy servicial, muy servicial en todo aspecto y muy valiente. Los vecinos están preocupados por la violencia con la que actúan los delincuentes. Estamos muy lamentados aquí con la muerte del señor Herminio Vega. De verdad que ya no se puede rotundamente, ya al paso que va esto, ya la ley no pone respeto. La ley, yo veo que eso de que sueltan a una persona que ya está encerrada es 100% que va a hacer sus tortas, porque ya está acostumbrada a estar encerrada. Un barrio tranquilo que hoy llora la muerte de una persona que solamente velaba por el bienestar de su familia. Una mueblería fue reducida a ceniza luego de que se desatara un voraz incendio que además afectó 2 viviendas. En el local de 100 metros cuadrados laboraban con normalidad cuando empezaron a notar la presencia de humo y al tratar de controlar las llamas fue imposible. El hecho ocurrió en Buenos Aires de Palmares, Alajuela, y no se reportaron personas heridas ni afectadas por el humo. Al menos 3 carros resultaron afectados al desplomarse 2 árboles en uno de los parqueos de la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro. Por fortuna no pasaba nadie por el lugar, ni había ocupantes dentro de los vehículos. Aquí tenemos las imágenes, también los daños
Por fortuna, como decíamos, nadie resultó dañado o herido. Según indicaron, la caída de los árboles se debió a que ya estaban muy viejos y enfermos y no dio tiempo de podarlos para evitar lo que estamos viendo. Más sol y menos precipitaciones es lo que va a predominar en el país para la época de invierno, la cual va a iniciar, como es costumbre, entre abril y mayo. El fenómeno del Niño impactará principalmente en Guanacaste con un faltante de lluvias. Los días de verano, sol radiante, playa o caminatas por el campo podrían extenderse incluso durante la época lluviosa, cuyo ingreso se espera para abril. Veamos por qué. Iniciará en el Pacífico Sur entre el 21 y 25 de ese mes, en el Pacífico Central a finales de abril, para el resto del país entre el 11 y 25 de mayo. Pero las lluvias no necesariamente caerán en todo Costa Rica. Entre abril y junio habrá un déficit importante de agua en Guanacaste. Entre julio y septiembre, el faltante de agua será para Guanacaste y el Valle Central. De octubre a diciembre, el déficit seguirá en Guanacaste, el Valle Central, pero ahora también en el Pacífico Central. Bueno, generalmente cuando se presenta el fenómeno del Niño, en este caso en el segundo semestre y con mayor probabilidad en octubre, noviembre y diciembre, generalmente las temperaturas son un poco más altas. Las temperaturas máximas tienden a ser más altas. Por el contrario, enero y febrero, bajo el efecto del fenómeno de la Niña y con un invierno severo en Estados Unidos, pues realmente han sido meses más bien fríos. En el AIA esperan que en todo el país la sequía afecte a 140,000 personas. ¿Qué planes tiene Acueductos Alcantarillados para Guanacaste, la provincia más afectada por el fenómeno del Niño? La institución ha sido, digamos, más bien actuado muy rápidamente, está desarrollando una serie de proyectos en Guanacaste y que esperamos vaya a mitigar esta situación que se ha presentado. ¿Pozos? Sí, efectivamente, consisten en la habilitación de pozos, no solamente de pozos, sino de sistemas de abastecimiento en Guanacaste. El huracán Otto, la tormenta Nate, más los cambios climáticos han golpeado la agricultura de Guanacaste, sobre todo en arroz, frijoles, frutales y ganado. ¿Cómo se prepara el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Con el gran apoyo que hemos tenido de la Comisión Nacional de Emergencias de poder prepararnos con reservorios de agua, con cosecha de lluvia, con bancos forrajeros, con semillas de pastos mejoradas, con sistemas rotacionales, y hemos venido impulsando sistemas silvopastoriles y agroforestales, que para nosotros es importante. Otro de los datos que dio a conocer hoy el meteorológico es sobre la cantidad de huracanes, que se prevé sean alrededor de 13. De 1 a 2 podrían causar temporales en el país. Con información nacional, porque realizar una diligencia en su carro, de hecho colisiona contra un poste, y esto no es lo único, sino que es atacado por un enjambre de abejas. Ese fue el resultado para un adulto mayor de 76 años, quien lamentablemente falleció en el hospital. Además de él, 2 de sus hijos terminaron en el hospital y uno de ellos quedó internado. Conozca este lamentable caso que ocurrió en Grecia y que llena de luto a una familia y a la comunidad de Santa Gertrudis Sur. 3 sospechosos de asaltar peatones y a un estudiante fueron detenidos mediante un operativo del organismo de investigación judicial. La acción incluyó el allanamiento a la casa de uno de los sospechosos, la cual se sitúa frente a la delegación del OIJ en Cañas Centro. A los hombres se les decomisaron pertenencias de las víctimas y también se les liga con al menos 10 casos. Simplemente fue un susto el sismo que experimentamos este jueves de 5 puntos de magnitud, que como ustedes saben ocurrió a la 1:37 de la madrugada, más bien de este viernes. El epicentro se situó 8 kilómetros al noroeste de Quepos y tuvo una profundidad de 18 kilómetros. Aunque se reportó en la mayor parte del Valle Central, el Pacífico Central y Sur, no generó daños ni caída de objetos. De Quepos, 14.5 kilómetros al noroeste, tuvo una magnitud de 5.2 con una profundidad de 5.2 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 39 kilómetros, y atribuimos el origen de este sismo al proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa Caribe.
Y como siempre, jugamos aquí en Repretel la suerte, así que le invitamos a acompañarnos porque hay mucho dinero para este viernes. El premio acumulado está en 210 millones de colones. En minutos tendremos el sorteo en vivo desde la Junta de Protección Social. Bueno, a ver, ¿a quién le toca en esta oportunidad? 7:22. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. Cientos de católicos se confesaron este viernes durante la fiesta del perdón. Estamos viendo las imágenes de la catedral porque aquí específicamente la actividad reunió a unos 200 sacerdotes que compartieron este sacramento y todavía hasta las 8 de la noche. Esta larga jornada de confesiones tiene 8 años de celebrarse y su objetivo es preparar a los fieles católicos para la Semana Santa, que inicia este domingo de Ramos con la finalización de la Cuaresma. Fue el padre Roberto Salazar quien propuso la idea de crear este día maratónico de reconciliación. Y le llamamos fiesta del perdón porque retomamos el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando vuelve a la casa, el padre lo que hace es abrazarlo, amarlo, perdonarlo. Y esta fiesta pues se llama fiesta del perdón porque buscamos que muchos de nosotros nos acerquemos a este perdón de Dios, como lo tenemos que hacer todas las personas. Me siento más tranquila, ya me tocó un sacerdote muy especial, una bendición de Dios. Fueron escritos hace más de 2000 años y hoy continúan siendo un misterio. Les hablamos de los manuscritos del Mar Muerto en esta segunda entrega de Noticias Repretel en Tierra Santa. Nuestro compañero Héctor Guzmán nos informa, estuvo cerca de ellos y nos cuenta en esta nota. Sardimar te presenta Semana Santa en Tierra Santa. Están escritos en hebreo, otros en griego, pero la mayoría en arameo, el idioma original de los textos bíblicos. Algunos datan del año 250 a.C. Los primeros rollos fueron encontrados en las ruinas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, muy cerca de la ciudad palestina de Jericó. Atravesamos Israel en busca de ese misterioso sitio. Al llegar, tuvimos de frente estas rocosas colinas y encontramos las cavernas en donde fueron hallados los manuscritos ocultos en vasijas de barro. También estas piscinas o sitios de purificación, últimos vestigios de los hombres que por siglos ocultaron los manuscritos aquí y que se les conoce como la Comunidad del Mar Muerto. La Comunidad del Mar Muerto es una comunidad de judíos, una comunidad de judíos sectarios que estaban en polémica con el sacerdocio de Jerusalén y que por lo tanto en algún momento de fines del siglo II, comienzo del siglo I, deciden dejar Jerusalén y en algún momento, por ahí del primer tercio del siglo I, llegan a Qumran. Aquí permanecieron durante siglos hasta que fueron descubiertos por pastores que merodeaban la zona en 1947. Lo que se encontró fueron miles de fragmentos que poco a poco se fueron armando como un rompecabezas. El resultado, varios textos bíblicos como el libro de Isaías, oraciones y hasta temas relacionados con el calendario que utilizaban. Y a pesar de hablar de textos que fueron escritos, estudiados por judíos, no solamente obviamente son significativos para la historia del judaísmo, sino también para el cristianismo. Juan Bautista, Jesús y Pablo no sabían que eran cristianos, eran judíos, que nacieron en esta tierra. Y que gracias a los manuscritos del Mar Muerto nos podemos acercar a su lenguaje, a sus ideas, a los conceptos que ellos manejaban. Apenas 5 semanas antes de nuestra visita a este sitio, 2 expertos de la Universidad de Haifa lograron unir gran cantidad de fragmentos y a partir de ellos descifrar 2 manuscritos más de los hallados en 1947. Permitieron reconstruir este documento muy fragmentado, de casi unos 60 fragmentos, escritos en una escritura de carácter esotérico, que solamente muy pocos en la comunidad podían leer.
y cuyo contenido trata sobre el tema del calendario, que es un tema muy central en la literatura y en la identidad de este grupo, que afirmaba conocer los secretos del tiempo y por eso tenían un calendario diferente al que era usado en Jerusalén. Ese calendario se considera perfecto porque tiene 364 días, lo que permite dividirlos en 4 y en 7 números exactos, con lo cual las fechas importantes caen siempre el mismo día. En lo que va del año, 2 personas han muerto por picaduras de abeja. El último caso ocurrió en Grecia, pero que sea Gustavo Díaz quien nos amplía esta información. Gustavo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Douglas? Muy buenas noches. Y es que un adulto mayor de 76 años salió a hacer una diligencia en su carro, pero al colisionar contra un poste fue atacado por un enjambre de abejas. El resultado para él fue el peor. Lamentablemente falleció en el centro médico. Además de él, 2 de sus hijos también terminaron hospitalizados. Uno de ellos incluso quedó internado. Una situación que causa mucho dolor en la comunidad de Santa Gertrudis, sur de Grecia. Esto que vemos ocurrió acá en la recta de Cope Victoria, en San Isidro de Grecia. El adulto mayor que vemos espantándose las abejas es don Alexis Murillo Solís, un hombre de 76 años. Después del ataque, el resultado fue el más letal. El adulto mayor murió en el hospital de Grecia. Las circunstancias todavía no están claras. Lo cierto es que don Alexis se sale de la carretera y colisiona contra este poste. En el mismo momento del accidente propiamente, no. Las abejas llegaron después y fue cuando los atacaron. Entonces ya mi hermano, uno de ellos, que él no es el que está en el hospital, él intentó ayudarle a mi papá, pero a él lo atacaron también. Entonces él no pudo hacer nada porque eran demasiadas las abejas. Él lo único que hizo fue decirle a mi papá que se fuera. Cuando los hijos de don Alexis llegan al lugar, lo encuentran a él en esta cuneta. Aquí se resguardó del ataque de las abejas. Incluso hubo personas que le quisieron ayudar que resultaron afectadas. Para los familiares del adulto mayor fue difícil porque todavía cuando ellos llegaron, los insectos estaban atacándolo. Ellos sufrieron lesiones. Incluso uno de los hijos del adulto mayor terminó delicado en el hospital. Cuando yo llegué me encuentro con mi papá y con mi hermano, el que está en el hospital. Él estaba bien, pero al parecer él tuvo una reacción alérgica, que fue lo que lo mandó al hospital. Entonces ahí fue cuando llegó la ambulancia, los subieron. Mi papá, él estaba muy picado, pero él estaba bien. Mi papá lo que tuvo fue un infarto. Ellas pican y mueren, por decirlo así, dejan de vivir, pero dejan una sustancia donde la compañera o las que andan con ella buscan esa sustancia y pican a donde, o a la par o en el mismo cuerpo donde han dejado esa sustancia. ¿Dentro del carro quedaron ahí las abejas muertas? Sí, claro. A la hora que meten al señor ahí. Sí, las abejitas estas, y pues se quedan ahí después de cometer las picaduras, ¿verdad? Sí, aquí se ven en varias esquinas donde quedan completamente muertas las abejas. O sea, todas se metieron al carro y ya ahí murieron. Sí, claro. Cuando yo llegué a sacar a mi papá, a mí me atacaron también. Pero... Tiene acá en el brazo, aquí tiene más. Voltéese, por favor, doña Aida. Aquí, bueno, en la mano. Y a este lado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En el pómulo también tiene? Sí, aquí y esta parte de aquí. A usted le atacaron varias también. Yo, ayudando a mi papá, las abejas se vinieron a atacarme a mí también. Don José Antonio fue uno de los que quiso ayudar a su amigo Alexis. Y yo me topo el señor y él siguió en sentido contrario de que yo traía totalmente. Cuando ya yo oí los gritos, pero en cosa de segundos, los gritos que le estaba pegando. Y yo lo veo ya tirado en el suelo, no sé de qué forma cayó. Entonces yo en ese momento lo único que pensé fue en irme para el carro, coger un limpiapiés que andaba yo ahí y me fui y lo cerré a
con el trapo a golpearlo para quitarle las avispas de la cara y todo eso. Y resulta que yo vi que era muy poco lo que yo le podía hacer, ¿verdad? Y entonces cuando yo me volví a ver, yo estaba forrado igual en abejas, ¿verdad? Luego de recibir... Bien, vamos a hacer una pausa con este tema para ir de inmediato con el sorteo de los chances. Desearles suerte a todos aquellos que para la noche van a estar jugando, esperando su número favorito. De don Alexis Murillo. Estoy precisamente con don Pedro Murillo, quien es paramédico del Cuerpo de Bomberos. Pedro, una pregunta que hacía la familia para tomar como inicio esto. Después de una picadura múltiple como la que sufrió este adulto mayor, ¿es probable que eso vaya a causar aceleración en su corazón, a provocar un infarto, un paro cardíaco? Porque esa es la causa de muerte que le dan a la familia en este caso. Ellos querían saber si a raíz de las picaduras de las abejas es que este señor se le pudo haber acelerado su forma cardíaca en este caso. Bien, buenas noches. Efectivamente no podemos descartar que hay una gran sensibilidad en las personas, en algunas de ellas más que otras, y cuando se generan picaduras de insectos, en este caso que fueron las abejas, se puede generar una afectación sistémica en el organismo de una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, que algunos sistemas del cuerpo pueden verse afectados. En este caso, el sistema cardiovascular de una persona que recibe múltiples picaduras de abejas tiende a acelerar su frecuencia cardíaca, en otros casos tiende a reducirse, su presión arterial puede tener fluctuaciones, su frecuencia respiratoria puede verse aumentada o disminuida, igualmente puede tener algunas implicaciones a nivel digestivo como náuseas, mareos, vómitos, y por ende puede generar lo que llamamos una reacción anafiláctica severa que genera esta afectación y puede tener un desenlace fatal en el organismo de una persona. Pero viene una época en donde muchas familias andan en potreros, montañas, zonas en donde las abejas pues allí arman su panal, su colmena. ¿Qué pasa cuando una persona la pica una abeja? Porque no tienen que ser muchas, con una sola puede generar una lesión letal. Efectivamente, el nivel de sensibilidad de las personas es diferente en todos. Con una picadura, como usted bien nos está diciendo, una persona puede tener un desenlace fatal. Una de las recomendaciones que nosotros brindamos es, al toparse con este grupo de abejas, lo que llamamos un enjambre, es identificarlo, no molestarlo, no generar nada que pueda generar una perturbación en ellos, que pueda detonar que se esparzan en una zona o en un perímetro y pueda generar afectaciones picadoras en las personas. Lo más relevante es identificar, solicitar la colaboración de personal calificado, en este caso que pueda venir y generar el control efectivo de las abejas para evitar un desenlace fatal. Ya quien lo pica tiene que buscar atención médica de inmediato, no hay forma de que se pueda mantener allí únicamente con la hinchazón, por ejemplo, en la zona en donde picó la abeja. Bien, eso que usted menciona de esa hinchazón, pues es parte de los síntomas y signos que se generan de forma inicial en cualquier reacción alérgica. Lo importante acá es acudir a un centro médico y recibir atención médica, porque no podemos desestimar que en las próximas horas se vaya a generar una afectación más severa, lo que genere una reacción anafiláctica que pueda generar, como bien se lo dije al inicio, afectaciones sistémicas en las personas y por ende una complicación médica que cause un desenlace fatal. Lo primero que tienen que hacer es llamar a los bomberos. Vamos a invitar a otro de los paramédicos, a Kenneth Dumaña, para que nos pueda mostrar acá la indumentaria que utilizan precisamente cuando ustedes tienen que ir a atender este tipo de emergencias, porque obviamente al tener una colmena, un panal así sumamente agresivo, ustedes están expuestos a ese tipo de ataques. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Correcto. Correcto, como tenemos acá el compañero Kenneth Dumaña y el Cuerpo de Bomberos pues tiene toda una capacitación y contamos con el equipo, la indumentaria, herramientas y demás para poder hacer un manejo efectivo de las abejas. En este caso el compañero Kenneth Dumaña lo que tiene es un traje abejero, lo que nosotros llamamos un traje abejero convero de medio cuerpo, el cual protege la integridad y el físico del compañero, porque para poder realizar un efectivo manejo de estos enjambres necesitamos acercarnos, inclusive tocarlos, para poder manipularlos y darles un control efectivo y eficaz. Como ustedes pueden ver, se cuenta con un velo que protege el área facial, una capucha, si se logra apreciar en la parte interna del velo que cubre la cabeza, y esta pues jacket, llamémoslo de alguna forma, que es un tipo de army bastante grueso, y a pesar del grosor de esta tela, lo agresivo de los enjambres de abeja, porque ellos son territoriales, ellos defienden su hogar, su alimento, llegan a traspasar la capa, la chaqueta esta, y el bombero en algunas oportunidades puede resultar picado. Esto es lo que nosotros utilizamos para poder dar un manejo efectivo y
al control de las abejas, porque no es la idea eliminarlas, ¿verdad? Nosotros dependemos, si lo vemos desde este punto de vista, de las abejas. Ellas nos facilitan la polinización y la idea es, con estas herramientas, con la capacitación que tenemos, dar un efectivo control a los enjambres de abejas. Pedro, Kenneth, muchísimas gracias. Un placer. Para ustedes. De hecho, que son 381 ataques de abejas que al menos el año anterior fueron atendidos por parte del Cuerpo de Bomberos, con un fallecido, y este año ya lo que llevamos han sido 2, una señora en Guanacaste y ahora el caso de don Alexis acá en la zona de Grecia. 7:43 minutos, siempre muy agradecidos con su compañía. Por increíble que parezca, 77 tarántulas iban a ser enviadas de manera ilegal a México para ser comercializadas. De hecho, estábamos sacando cuentas porque son $400 por cada tarántula de estas en ese mercado. El sujeto iba a sacarlas en una estuche, en un maletín de computadora portátil. Es cuestión de solo buscar en internet tarántulas de Costa Rica para darse cuenta que especímenes de nuestro país están por todo el mundo. Y lo más posible es que hayan llegado ahí de una manera ilegal. La Ley de Vida Silvestre prohíbe la salida de este y cualquier tipo de animal de nuestras fronteras, y mucho más si es comercializado, en este caso como mascota exótica. Esta semana nos hemos enterado de cómo están realizando ese tráfico de animales. Una empresa de envío de paquetería encontró algo raro en una computadora que iba con destino a Puebla, México, y al abrirla se llevó la sorpresa. Apareció este artefacto, una computadora, la cual tenía vacío. El sistema no tiene los sistemas de funcionamiento, tarjeta y eso, y tenía unos paquetes de esta forma en los cuales contenían especímenes vivos de 2 especies de tarántulas. Aquí hay una de muy poca edad, esta tiene una semana más o menos según expertos, y aquí hay otra, esta es de un tamaño más grande que tiene alrededor de 4 semanas. De estas iban 66 individuos y de esta más grande 11. Todas especies endémicas de nuestro país y con un precio en el mercado por lo exótico de su naturaleza. Posiblemente estas arañas que fueron documentadas ahora van a ser el pie de cría allá en México para que las personas después las reproduzcan y las vendan como mascotas propiamente. Entonces, en el caso, digamos, están tan pequeñas que todavía no podemos decir exactamente la especie a la que pertenecen, pero los géneros sí se pueden saber. Entonces, los géneros que pertenecen a estas arañas son arañas endémicas de acá de Costa Rica, entonces eso incrementa su valor. Entonces, por ejemplo, una araña como esta de las más grandes, en el mercado internacional, en internet por ejemplo, puede costar unos, qué sé yo, $7 o $8 cada espécimen, así a este tamaño que solo tiene 4 semanas. Cuando son adultas puede alcanzar un valor de $400 inclusive. El ingenio de los traficantes fue tanto que cada una de ellas fue delicadamente encapsulada con espacio suficiente para que mantuvieran oxígeno hasta llegar a su destino y que la gran mayoría llegara viva para su reproducción. Se nota que la persona tenía cierto conocimiento de cómo hacer que las arañas permanezcan vivas para que lleguen al otro lugar sanas y salvas. Entonces sí, denota un conocimiento previo de la persona y también no solamente del tratamiento de las arañas, sino también de la parte de legalidad del envío como tal, porque lo está ocultando. Las autoridades denunciaron la situación ante el Ministerio Público para que el remitente del envío sea investigado. Esta es la tercera vez que esta empresa de envíos logra detectar un tráfico de especímenes costarricenses. Arañas y serpientes bocaracá fueron las anteriores, pero es la primera vez que una computadora era utilizada como incubadora para enviarlas. Tremendo, aún iban dentro de la computadora, no en el estuche. Así dentro. es. La desarmaron para ir metiendo tubito por tubito. E individualmente de $7 a $8. Sí, bueno, vamos a cambiar de tema porque sí, hubo este ejercicio tan rico que le gusta a los ciudadanos de tener al candidato frente a frente y plantearle sus inquietudes. Así es, en esta oportunidad fue Fabricio Alvarado, ella estuvo en pleno centro de San José y entonces Katia nos cuenta todos los detalles. ¿Qué fue lo que le preguntaron, Katia? Nani, una dinámica muy sencilla, pero muy valiosa, creo yo, para todas esas personas que llegaron. Simplemente pusimos las sillas y muchas personas aprovecharon para hacerle variedad de preguntas y, bueno, en realidad preguntas que a ellos les preocupaba. Cara a cara, de cerca.
Así es, bueno, preguntas de todo tipo tuvimos, desde adultos mayores, personas extranjeras, jóvenes, bueno, muy variadas, incluso algunos con un tono un poquito más crítico. Vamos a ver en detalle cuáles fueron esas preguntas y cuáles fueron esos temas. Dos sillas, una para el candidato presidencial Fabricio Alvarado y otra para los ciudadanos. ¿Qué tienen que preguntarle al que podría ser el próximo presidente de Costa Rica? Acá lo vemos. En su eventual gobierno, que yo así lo declaro en el nombre de Dios que así va a ser, usted y el Instituto de Costarricense de Turismo, ¿cómo nos van a apoyar a nosotros? Yo lo que creo es que ha faltado una buena planificación y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y ustedes, con las artesanías que representan mucho el ser del tico, precisamente, creo yo, deben tener los espacios para que los turistas se acerquen donde ustedes están. Don Fabricio, en un eventual gobierno suyo, usted le va a dar prioridad a la vivienda, mujeres solas, mujeres que trabajan y dejan a sus hijos en guarderías. Entonces yo quisiera saber si usted nos va a apoyar en ese sentido con los programas de vivienda de interés social. Por supuesto que sí. Dentro de nuestro proyecto de restauración de la infraestructura en Costa Rica, ahí no hablamos solo de calles, hablamos también de vivienda y hablamos también de infraestructura de hospitales y clínicas y BAIS y también de infraestructura de escuelas y colegios. En cuanto al tema de vivienda, tenemos una preocupación muy grande porque precisamente en estos 4 años hemos retrocedido. Cuando usted sea el presidente, necesitamos saber de qué manera va a solucionar el tema seguridad ciudadana, indigencia y adicción. Nuestra política de gobierno va a ser hacernos ayudar y caminar de la mano con asociaciones y fundaciones que en lo social, que trabajan con indigentes, que trabajan con drogadictos, ya tengan camino adelantado, cuenten con el apoyo del gobierno, ya muchos de ellos tienen sus albergues, entonces el gobierno va a ser un facilitador para que estas personas salgan de la calle, salgan de la adicción. Es muy doloroso, don Fabricio, hubo miles de personas que votaron por usted, porque usted se oponía al matrimonio gay y hasta dijo que usted se iba a salir de la Corte de Derechos Humanos. Bueno, número uno, sí, en efecto, sigo oponiéndome al matrimonio entre personas del mismo sexo, la oposición se mantiene y dentro de todo lo que dije, hablé de que una de las posibilidades, porque realmente era una de las posibilidades, sí, después del análisis llegamos a la conclusión que no va a ser necesario, pero nos vamos a seguir oponiendo a lo que la Corte está haciendo, porque la Corte está queriendo imponerle no solo a Costa Rica, sino a otros países su ideología sobre estos temas en particular. Y yo venía a preguntarle a usted que cómo va a quedar con el asunto del seguro, de los seguros con nosotros, los nicaragüenses, solo porque el derecho a no tener seguros ellos no nos atienden. Bueno, vea, es muy importante que usted me pregunte eso porque sé que hay muchos nicaragüenses en esa condición. Como diputado yo atendí a varios que, pues, por ejemplo, se acercaban a nosotros y nos decían, yo quiero asegurarme, yo quiero pagar impuestos, yo quiero estar legal en Costa Rica. Precisamente eso nos llevó a incluir en nuestro plan de gobierno un plan para una amnistía migratoria que le permitirá a muchísimos nicaragüenses en el plazo de 1 o 2 años regular su situación. Bueno, Fabricio, usted presenta un equipo económico que si bien son personas con experiencia, sin embargo estos mismos han estado ocupando puestos en donde si ya quisieran hubieran solucionado los problemas que ahora Costa Rica presenta. Porque antes no los han solucionado y ahora donde usted se está presentando sí los van a solucionar. Debo decir que no todas las personas que están en nuestro equipo tienen esas características, algunos ya estuvieron, pero otros no. Viene un equipo bastante, pues algunos con experiencia y otros, por decirlo así, economistas más nuevos que también tienen muy clara la situación del país y que van a aportar desde su perspectiva lo que hay que hacer que antes no se hizo para mejorar la situación fiscal del país. Fabricio, ¿qué pretende hacer usted con las mujeres de Costa Rica o las que hayan aquí cuando usted sea presidente? Tenemos muchos planes con las mujeres, tenemos el plan de fortalecer lo que hoy ustedes conocen como INAMU, como Instituto Nacional de la Mujer. Nosotros hemos propuesto transformarlo en el Instituto Nacional de la Familia y la Equidad de Género, lo cual quiere decir que será un instituto, por supuesto, enfocado en la protección real de la mujer. Por otro lado, que desde este instituto se generen los recursos, porque no se están usando bien, ya lo dijo la Contraloría, los recursos para que las mujeres puedan emprender sus propios negocios. En ningún lado me han trabado. Entonces yo, a través de los años hago esto que tengo acá. Es para meter zapatos
algunos municipales se le tiran encima a uno, le quitan esto, de mi bolso que ando acá, también me quitan la mercadería. Eso es a ver de qué manera, hermano, poder remediar esta situación, este abuso de autoridad. En cuanto específicamente al trabajo para personas adultas mayores, yo creo que el país tiene que generar las condiciones pues para que cuando todavía estén en condiciones de trabajar, encuentren trabajo. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa presentado hace poco que vamos a apoyar para que personas mayores de 55 años consigan trabajo, para que se generen esas condiciones. Pero también desde nuestro plan de gobierno hablamos de un plan de capacitación en emprendedurismo que por supuesto incluye a las personas adultas mayores. Bueno, y ojalá que este ejercicio sirva para que los ciudadanos no perdamos también esta iniciativa de preguntar, de cuestionarnos y de informarnos más, y también para que los políticos estén muy atentos a estas peticiones del pueblo. Sigan con toda la cobertura política que vamos a tener acá en Noticias Repretel. No me quiero ni imaginar, Fabián, esa temperatura tan baja, pero bueno, ya Fabián también se va a trasladar hasta Francia, donde Costa Rica se va a enfrentar a Túnez, así que le seguirá muy de cerca la pista a la selección de Costa Rica. A donde queremos otro triunfo también. Por supuesto, de eso sí queremos pedir siempre, ¿verdad? También, ¿verdad? De ganar. Pero en las buenas y en las malas. Sí, siempre hay que estar con la CL en y siempre tratando de mejorar y críticos, ¿verdad? Muy críticos hay que ser. Críticos y también aplaudir. Gracias, Gaby. Nos tenemos que despedir, así que muchísimas gracias por su compañía. Muchísimas gracias por su atención, que la pasen muy bien, feliz fin de semana.